con el tema de la frecuencia, cómo la gente puede elevar su frecuencia y en qué les puede ayudar a la gente en su proceso evolutivo elevar la frecuencia. Es una de las preguntas que me mandaron. Bueno, yo lo veo en tres, son tres cosas principales las que tienes que hacer. La frecuencia hay que entenderlo como en el ser humano, hablando en estos términos, hay que entenderlo en la calidad, no cantidad, la calidad de pensamientos que tú logras procesar. Sea porque sean tuyos o sea porque sean de otro origen y tú los estás procesando, los interiorizas. Me explico. Nosotros, nuestro cerebro funciona de dos formas. Funciona como un emisor de frecuencias o como un receptor de frecuencias o un retransmisor de frecuencias. Como una antena, pues. Y muchas veces, y creo que a mucha gente le ha sucedido, ya pondrán en los comentarios si no, que de repente estás haciendo algo y de repente te llega una idea que dices, güey, ¿en qué momento yo estoy pensando en esto, no? A lo mejor una idea muy de algo que tiene que ver con un asalto, con muertes, con violencia, con algo que te pueda pasar, o comienzas a sentir una angustia que te envuelve de la nada. Todas esas son frecuencias que no son tuyas. El problema es que muchas veces las adoptas como tuyas y te preocupas y te ganan los nervios y dices, güey, tengo un mal presentimiento, algo está pasando, ¿no? Y te pones así como muy nervioso. Pero es porque tú estás adoptando la idea de alguien más o las señales de alguien más. Por otro lado, tu propia configuración mental puede emitir esta calidad de pensamientos. En el libro del Camino del Maestro yo explico precisamente el proceso que hay en los pensamientos que uno emite. Y aquí es donde se separa el pensamiento y la emoción. Porque yo decía, por ejemplo, no es lo mismo pensar en la muerte que sentir la emoción de ver la muerte, ¿no? No es lo mismo pensar en odio que sentir el odio. Sin embargo, cuando generas una asociación emocional entre ambos, es cuando un pensamiento puede detonar en ti una reacción. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para elevar la frecuencia? Primera, cuidar la calidad de tus pensamientos. Esto lo haces básicamente de dos formas. Cuidando lo que consumes visualmente y auditivamente, y en segunda, cuidando después de eso el cómo tú te comunicas contigo mismo, las palabras que utilizas, la forma en cómo tú te retransmites hacia los demás, cómo te desenvuelves, de qué manera lo haces. Y es ahí donde comienzas a crear un patrón y un estado mental diferente. Si tú te la pasas viendo noticieros, te la pasas viendo, perdón a quienes les gusten, ¿no?, las telenovelas, todas estas dramáticas de te amo y me dejaste y no sé qué, y Laura en América, y todas estas basuras y todos esos noticieros donde lo único que hablan es de cómo está jodido el mundo, tu campo mental va a estar completamente lleno de pura porquería, es chatarra, es como si estuvieras tragando puro McDonald's todo el día, ¿no? Entonces vas a tener una ingestión mental, una indigestión mental, vas a estar lleno de pura cagada arriba. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Pues bájale a la taza del baño dentro de tu cabeza, desahógate de eso, y para eso sirve la meditación. Entonces, este es el segundo punto. La forma de cómo de cuidar tus pensamientos es poniéndoles un alto. Y esto lo haces a través de ejercicios de contemplación, ejercicios de respiración, eh, la meditación contemplativa, la meditación a través de la música, meditación guiada, todo esto te puede ir ayudando, pero no hay absolutamente nada mejor que la meditación contemplativa, porque solamente así te vas haciendo consciente de quién eres tú, de tus pensamientos, y simplemente los vas disolviendo, dejas que fluyan, y ya está. Luego de eso, tenemos que recordar que somos seres que tienen un cuerpo biológico, es decir, tenemos un cuerpo físico que necesita alimento, necesita su propio combustible, las células necesitan lo que tengan que necesitar, y por ende necesitamos, per se, cuidar lo que comemos, así como debemos de cuidar lo que consumimos para nuestro cerebro, nuestra cabeza, evitar
todas estas informaciones tóxicas y todo este tipo de contenido completamente retrógrada. Lo mismo necesitamos para la alimentación. Si tú eres una persona que está completamente llena de alimentos procesados, de alimentos altos en carbohidratos, en azúcares, en todo este tipo de cosas, indudablemente el resultado en tu aspecto físico y en tu cuerpo se va a notar. Es decir, más allá de que estés gordo, delgado, mediano, como sea, tú mismo te vas a dar cuenta que una vez que hagas un cuidado de alimentación, en tu alimentación, la energía que tienes para hacer las cosas, la facilidad con la que tienes pensamientos, para retener en memoria, para poder desarrollar más creatividad, todo eso también va mucho en función de cómo estás alimentando tu cuerpo. Entonces, tienes que cuidar tu cuerpo. O sea, sí o sí, aquí no es de que, ay, pues es que si estoy gordito me acepto como soy, así me amo. No, no, mi amor, no, papá. O sea, güey, cuídate. Si tú eres un dios y nosotros somos dioses, ¿cómo te gustaría a ti que el templo en donde habita tu esencia divina esté? La única manera en la que tú puedes interconectarte con el mundo físico es a través de tu cuerpo. En el momento en el que tu cuerpo sufra daños, vas a dejar de disfrutarlo. Y eso sucesivamente va a tener consecuencias también a nivel psicológico. Entonces, si tú te concibes como una entidad divina, porque yo escucho a un chingo de gente decir, es que yo soy divino, yo soy una entidad divina. Sí, güey, pero pues bueno, entonces cuídate, carajo. Respeta el templo que tienes. No estoy diciendo que, por ejemplo, de que de repente, pues, si te gusta la chela, te tomes 1 o 2 cervezas, pero de eso a que todos los días te vuelvas un alcohólico, o que si te gusta fumar mota, pues a lo mejor una vez te la fumas, pero hay gente que se vuelve adicta y pues se avienta el pinche tronco de mota diario, ¿no? Lo mismo sucede con la comida. Entonces ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que viene muy de la mano con esto, es al final del día el cómo tratas a los demás. Siempre, siempre toda mi vida lo he dicho. Tú puedes ser este tipo de personas que pregonan la espiritualidad y que se visten de blanco, que se llenan de cuarzos, que se llenan de esencias y mamadas de esas, pero si tu forma de ser con la gente, ser un maldito retrógrada que los trata como seres inferiores y que crees que los demás son unos pendejos porque no piensan como tú, pues déjame decirte que el único pendejo aquí eres tú. Porque todas las demás personas, todas las demás entidades se merecen exactamente el mismo respeto que tú piensas merecer. Y no también nada más hablo de las personas, hablo de cualquier ser vivo de alguna manera. Es decir, si te encuentras en algún animalito, algún insecto o algo, yo por lo regular, por ejemplo, estoy muy de que si veo arañas en la casa, inclusive hasta las cucarachas, las llevo a tolerar y prefiero capturarlas y liberarlas en el jardín que matarlos. Porque así soy yo, porque a mí así se me ha dado, porque entiendo que ese animalito o esa presencia es una manifestación de mi propio ser. Entonces, como, ¿por qué le tengo que hacer daño? El día que llegue un pinche reptiliano de 3 metros y me vea y diga, este es un pinche insecto y me pise. O sea, la gente se queja, por ejemplo, de esto, ¿no? Es que los reptilianos que subyugan a la humanidad, pero nosotros tratamos igual a los animales. Les hacemos exactamente lo mismo. Y no se diga de toda esta industria cárnica y demás, de cómo tratan, o sea, vean los documentales de cómo tratan a los animales, está verdaderamente es demencial todo lo que hacen. Es completamente irracional e inhumano. No estoy diciendo que te tengas que volver vegano, pero sí debes de ser consciente hasta qué punto eres parte también de alguna manera del problema. Y si vas a ser parte del problema, bueno, pues trata de ser lo menos posible o de alguna manera trata de aportar de otra forma. Entonces, el cómo te conduces con tu entorno, con tus seres queridos, contigo mismo, cómo te cuidas, cómo haces todo eso, es lo único que te puede ayudar a elevar la frecuencia. No lo van a hacer las velas, no lo van a hacer los cuarzos, no lo van a hacer las esencias, no lo van a hacer tus pinches decretos de todo el día, si lo único que haces es convertirte en una patraña y de alguna manera tratar de decir que eres un ser espiritual, pero pues a los demás los tratas de la chingada, o a lo mejor no eres una persona honesta, o yo lo decía antes y esto yo lo viví.
o sea, personalmente, y esto yo ya lo he dicho en público, el no ser honesto con alguien, el ser infiel. Yo fui infiel, yo tuve una pareja a la que le fui infiel durante muchos años. Entonces, no puedes decir, ay, güey, estoy elevando mi frecuencia, si estás siendo infiel, cabrón. Porque no estás siendo honesto. No puedes estar diciendo que vas a elevar tu frecuencia y a lo mejor estás criticando al vecino. A lo mejor le estás mentando a la madre al presidente. Yo veo mucha gente en Facebook que andan en estos rollos de la espiritualidad, pero que no le dejan de mentar la madre a López Obrador. Lo único que están haciendo es desgastar su energía y la están desbordando por completo. Entonces, ¿dónde está más allá del raciocinio, dónde está la congruencia en decir, ok, si vamos a de alguna manera empoderarnos, pues nos tenemos que empoderar parejo? Entonces, no puedes estar diciendo una cosa y haciendo otra. La única manera de mantener esa congruencia, pues ya creo que ya la expliqué. Tienes que cuidar lo que consumes mentalmente, cuidar lo que consumes físicamente y cuidar la manera en cómo te conduces, pero más que por obligación, o porque también ahí viene la parte del dogma, ¿no? De decir, ay, bueno, lo voy a hacer para elevar mi frecuencia, pero es lo mismo, güey. O sea, no vas a elevar tu frecuencia de absolutamente de nada si tu única concepción que tienes es porque tu beneficio va a ser propio. Te tiene que nacer hacerlo. Y tienes que volverte consciente de por qué lo quieres hacer. Y ya está. O sea, y ya, y deja que los demás pues, sean como quieren ser. No te corresponde cambiar absolutamente nadie más que a ti.